Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más estamos juntos para poder meditar en la palabra del Señor y obviamente poder recibir la bendición y la gracia del Señor a través de su palabra. Estamos avanzando ya en esta etapa de cuarentena y nos sirve para seguir meditando en el Señor y repasando, por supuesto, que Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas y es soberano. Así que doy la bienvenida a todos los hermanos que en este momento se están sumando y que van a poder ofrendar al Señor un momento de sus vidas, de sus tiempos, para poder escuchar la palabra y meditar. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que van a poder acompañarme en esta serie que es Contemplando el Gólgota. Todos tenemos tribulaciones, angustias, momentos difíciles, pero creo que es importante que en estos momentos lo más propicio, lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros es contemplar la obra maravillosa de la redención de nuestras almas allí en la cruz del Calvario. Darle gracias al Señor porque todos los cristianos en algún momento nos encontramos con el Gólgota, con la cruz, pero veníamos enceguecidos por nuestros pecados, por nuestra aflicción, pero quizás no tuvimos tiempo de poder nosotros meditar en él. Tal vez este mensaje, contemplando el Gólgota, nos permite a nosotros poder disfrutar con una mirada ya con detalles, con una mirada ya con mayor perspectiva de lo que pasó allí en la cruz del Calvario. Algo seguramente pasó en el Gólgota, puesto que Satanás no quiso que Jesús subiese esa cruz. Habló por boca de Pedro cuando quería que no fuese a la cruz y Jesús reprendió a Pedro. Lo intentó incluso cuando le injuriaban, burlándose de la gente, pensando que se mofaban de Jesús, tentándole, diciéndole: si eres Dios o el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Lo demostró cuando las tinieblas cubrieron el mediodía de aquel lugar. Por lo tanto, es casi seguro de que hay un mensaje que Satanás no quiere que se sepa. La Biblia puede ser abierta para muchos temas muy importantes, pero la Biblia tiene un solo tema, el más importante de todos: la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, para la gloria de Dios Padre. Dios encarnado, humillado, muerto, sepultado y resucitado para la gloria del Padre y para la redención de nuestras almas. Por eso es que quiero invitar a que usted me acompañe estas próximas predicaciones sobre contemplar el Gólgota, mirar lo que la cruz revela. Hoy podemos nosotros más detenidamente, ya sin la carga de nuestros pecados, ni nuestra oscuridad de nuestros ojos por el pecado y la condenación, ya fuimos perdonados. Ahora es el momento de contemplar, mirar detenidamente. Y quiero llevar a la lectura en esta noche sobre esta exposición, y vamos a seguir mirando durante todas estas exposiciones, si Dios así lo permite, sobre la victoria y la maravillosa obra de redención en la cruz del Calvario. Así que quiero invitarle que sigamos meditando. El domingo pasado hemos meditado acerca de Simón de Cirene, alguien que se encontró con el favor de Dios, él no buscándolo, pero Dios ya lo había citado a él para ese encuentro divino. Hoy quiero tomar lectura ya desde el Evangelio según San Marcos, desde el capítulo 15. Vamos a tomar lectura desde el versículo 21, ya posterior a la sentencia, posterior a ese juicio extraño que hubo allí. Digo extraño porque han pasado cosas extrañas. Pilato no quería condenar a Jesús, él siempre supo que era inocente.
pero fue algo que ya Dios tenía planificado que esto iba a suceder. Por eso es que quiero remitirme al camino al Gólgota, a la crucifixión y a la muerte de Jesús, y terminar con esta serie con los resultados de esa victoria, maravillosa victoria de Jesús hacia nuestra redención. Así que quiero compartir la lectura con ustedes de estos versículos del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, ¿sí? Desde el versículo 21, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y llegaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no quiso tomarlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, según Isaías 53, 12. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de su cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, que fue el momento de su muerte. Y a la hora novena, Jesús clamando a gran voz diciendo: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas le habían subido con él a Jerusalén. Estos días que tengamos la oportunidad de poder reflexionar, vamos a meditar, pero contemplando el Gólgota, la maravillosa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a hacer una oración y encomendarnos en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la victoria de Cristo en la cruz,
Te damos gracias por tu plan perfecto en la eternidad, porque todas las cosas han sido cumplidas para tu gloria, Señor. Gracias porque aún cada uno de nosotros, pecadores, que hemos recibido el favor de la vida eterna, hemos sido favorecidos, llamados a recibir una vida que no merecíamos. Pero ahora te pedimos, Señor, ya después de haber recibido esa regeneración, la justificación y el perdón de nuestros pecados, permítenos que tu Espíritu Santo nos permita, a través de la exposición de tu palabra, a contemplar minuciosamente cada detalle del Gólgota, el lugar donde mi Salvador dio su vida por mí. Te damos gracias, Padre, y bendice a todos los que se están sumando y a cuantos vean esta enseñanza, porque la gloria tiene que ser para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo de Jerusalén, dirigido por los sacerdotes y los ancianos y los gobernantes, acababan de llevar a Jesús delante de Pilato para que lo condenase a muerte, sabiendo ellos que era inocente, y aún Pilato sabiendo que era inocente, pero nada más y nada menos, él era Jesús, el Hijo de Dios. Y le pedían, porque por una costumbre de las fiestas de las Pascuas, debían soltar a un malhechor, algún preso condenado a muerte, como un favor que tenía hacia el pueblo judío. Y es entonces cuando Pilato se dio y les entregó a Barrabás, un homicida, un activista, un sedicioso que estaba siempre pretendiendo matar a los romanos. Pero esto tristemente se llevó a cabo así, por eso que es un extraño juicio que tuvo Jesús. Pero podemos ver nosotros la perspectiva del Evangelio según San Marcos, porque Marcos, al igual que los otros evangelistas, narran desde una perspectiva interesante, pero sin exponer tanto lo que se puede entender como detalles más profundos, sino que quiere resaltar algunos puntos importantes para que contemplemos la victoria de la cruz. Sin caer en el extremo como Mel Gibson hizo la famosa película, que para mí es horrible, de La Pasión, porque carece de fundamentos bíblicos, pero más que nada resalta a una manera demasiada el sufrimiento corporal de Jesús. Y flaco favor hace esa película, porque lo único que se puede ver es el sufrimiento del cuerpo físico, pero jamás se lleva a entender lo que sucedió realmente con Jesús. Puesto que Jesús recibió el cuerpo para ser maltratado, molido por nuestros pecados. Así que no era esa la intención de Marcos, sino poder resaltar principalmente lo que para nosotros sería la obra maestra de la redención de nuestro Señor. Así que también tendremos nosotros que notar que todos los relatos que se pueden ver acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, de la muerte de nuestro Señor Jesús, son narraciones que tienen todas bases proféticas, llenas de alusiones y citas bíblicas del Antiguo Testamento, que nos permite a nosotros poder corroborar, como dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, justamente en el capítulo 2, cuando dice, versículo 23, que este Jesús fue entregado por determinado consejo y anticipado consejo de Dios. A este prendisteis y matasteis en manos de inicuos, crucificándole. En el capítulo 4 vemos nosotros que Pedro también, con la oración que hacen los hermanos cuando estaban amenazados, en el capítulo 4, versículo 27 de Hechos, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y todo el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por lo tanto, mis hermanos, lo que pasó allí en la cruz del Calvario no fue una idea del sumo sacerdote, ni de los principales sacerdotes, ni de los gobernantes, ni de Pilato, ni de Herodes, sino que fue un plan
preestablecido, planificado gloriosamente desde antes de la fundación del mundo por nuestro Padre Celestial, porque la obra es perfecta. Cuando tú recuerdas cómo fue tu conversión, seguro llegaste como todos, en el peor momento de tu vida, con tus ojos ya hinchados de tanto llorar, con un corazón quebrantado, con el peso de la culpa del pecado, y lo único que buscabas era piedad y clemencia de Dios. Pero Él hizo su obra. Por eso es que el Evangelio es para todos los días. Por eso es que el Evangelio es para que contemplemos y miremos todo el tiempo la maravillosa obra de redención de nuestro Padre Celestial, consumada y ya aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque esto que te hace recordar la magnífica obra de salvación te motiva a ti y a mí a hablarles a otros de Cristo que están en la misma situación que estabas tú antes de conocer la victoria de la cruz. Hoy puedes hablar y enseñar a muchos de la belleza que hay. Por eso es que te invito a que podamos contemplar el Gólgota. Me gustaría primero que podamos nosotros meditar. El domingo ya hicimos referencia a Simón de Cirene. Él pensaba que estaba siendo obligado a ayudar a Jesús, estaba siendo él ayudado por Dios, planificado desde la eternidad. Dios cambió su rumbo. Él iba a celebrar una tradicional Pascua judía, pero se encontró directamente con el sacrificio del Cordero de Dios. Sí, hermano, Simón de Cirene no tuvo un encuentro casual. No fue obligado por casualidad, sino que él acudió a una cita ya preestablecida desde la eternidad. Así llegamos nosotros, ni un minuto antes ni un minuto después. En el momento establecido, Dios Padre nos llama para que nosotros conozcamos su favor y su misericordia. Él pensó que estaba llevando el instrumento de la muerte de Jesús, pero en realidad estaba llevando el instrumento de su salvación, la cruz de Cristo. Eso hemos meditado el domingo, y para los que no pudieron les invito a que puedan chequear la predicación anterior en esta misma página. Pero nosotros podemos avanzar viendo lo que continúa en el relato y lo que nos lleva a poder contemplar. Dice el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Gólgota es una palabra aramea que significa calavera. Ese lugar, tal vez derivado por la forma que tenía una montaña quizás pelada, rústica, un lugar, por cierto, bastante feo, porque era el lugar donde se crucificaba, porque no fue Jesús el único crucificado. Ya era una práctica en el gobierno de Roma de sentenciar a muerte, y él no fue sacrificado en cualquier lugar. Si bien es cierto, allí muchos morían, pero vemos nosotros de que Jesús fue llevado a ese mismo lugar porque todo lo que iba a suceder era por el cumplimiento de la palabra. Por eso decía justamente, deja que se cumplan las Escrituras. Ese lugar Gólgota, o llamado Monte Calvario, o el Monte de la Calavera, que algunos también le llamaron el Calvario de Gordón. Ese lugar, muchísimos años antes, es el mismo lugar que se llamó el Monte Moriah, donde Dios prueba la fe de Abraham al decirle, Abraham, quiero que me sacrifiques a Isaac, tu único hijo, a quien tú amas. Conocemos esa historia. Y yo no creo que haya un cristiano que no se conmueva con esa historia. Abraham, un hombre viejo que no podía tener hijos porque su esposa vieja, Sarai, era estéril. Y Dios le concede tener a su hijo Isaac. Y cuando ya él era un muchacho adolescente, Dios le dice que lo sacrifique, probando su fe. Y Abraham dice que preparó el asno, cargó la leña y fue con Isaac y iba con sus criados hasta llegar al Monte Moriah, donde allí el Señor les dijo que tenía que sacrificar a Isaac.
Dejando a sus siervos, le dijo: nosotros vamos allí con el muchacho, adoraremos y regresaremos. ¡Qué fe! Es allí donde Isaac le pregunta a papá: allí está la leña, está el cuchillo, está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y es allí donde Moisés dice: Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. Esa muy conocida, pero a veces tan mal interpretada palabra Jehová Jireh, porque muchos invocan el nombre para decir: pidan a Jehová Jireh por un auto, por una casa, por prosperidad. Cuando la palabra es clara, Él dice claramente: Jehová se proveerá de un cordero para el sacrificio. Y fue así. Un carnero trabado con sus cuernos en un zarzal. Allí estaba la providencia de Dios. Cuando Abraham, por obediencia, levantó su mano para matar a su propio hijo en sacrificio y adoración hacia Dios, es el ángel de Jehová que de voz en grito dijo: detén tu mano, conozco que me amas. Este es el lugar de la providencia. Es el lugar donde no iba a quedar sin el cordero que iba a ser desprovisto. Puedes ver y puedes contemplar los detalles, incluso geográficos, de que no existe cosas al azar, sino que Dios tiene un perfecto control de cada cosa, cada situación. Y mucho más para poder cumplir con exactitud lo que se había profetizado, incluso haciendo referencia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 11 y 12, cuando dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Este pasaje nos recuerda claramente que la muerte de Cristo fue un sacrificio. Y esta vez también le tocó a un padre. Abraham levantó el cuchillo, pero no le permitió Dios matar a Isaac. Porque un día nuestro Padre Celestial iba a sacrificar a su propio Hijo como un cordero, para que su sangre derramada sirva para expiación de nuestras culpas, de nuestros pecados, allí afuera de los muros de Jerusalén, en el mismo lugar, en el monte Calvario, en el monte Moriah, en el lugar de la propiciación, donde allí iban a ser canceladas nuestras deudas para siempre. Y esto está citado de Levíticos capítulo 4, del 13 al 21, para que usted lo pueda leer, que cada cosa es un cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, no podemos distraernos con otro tipo de reflexión. Miremos el Evangelio de Jesucristo, porque nos muestra de que cada situación en este mundo está planificada perfectamente por Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Para reflexionar este mini bosquejo de esta frase: fue llevado a un lugar llamado el Gólgota. Es que Jesús, cargando nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, fue separado, sacado afuera y sacrificado fuera, como se hacía a los animales, como se hacía con aquellos animales que iban a ser sacrificados. Luego de que se confesaban los pecados, luego de que se imponían las manos para confesar la iniquidad, la rebelión y el pecado del pueblo, eran sacados fuera. Y esto nos muestra a cada uno de nosotros de que el pecado provoca una separación, una exclusión total. Sí, como Adán fue separado, fue expulsado del Edén a andar errante en este mundo. Así como estábamos nosotros alejados de los pactos, de la ciudadanía, de la identidad, estábamos sin Dios, sin esperanza, sin Cristo en este mundo. Y es así como el Señor nos permitió conocer a Él. Y Él murió en el Gólgota, fuera de la ciudad,
como el Cordero de Dios sacrificado por tus pecados y mis pecados. Encontramos el versículo 23 que dice: y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Extraño, porque esto era una práctica. La crucifixión o la muerte por crucifixión no es algo que la inventaron los romanos, era una práctica milenial. Incluso era una práctica tan sangrienta y tan destructiva y tan horrorosa la muerte, que esto lo practicaban ya los egipcios. Y era tan sanguinario que, como una pequeña muestra de piedad, pero aparte para prolongar la agonía y el sufrimiento, se le daba de beber esta mezcla entre mirra y vino para que pueda ser como un estupefaciente, como un anestésico o algo para menguar o mitigar un poco el dolor físico, porque era horrenda. Y saben, ese tipo de bebida hacía que entren en alucinaciones, que entren en un estado como de pérdida de su mente, como un anestésico que los embriagaba de una forma muy fuerte, que hacía de que estén perdidos y fuera de la realidad. Y Jesús no quiso eso. Jesús quiso estar consciente, y estuvo consciente hasta el último aliento de su vida, porque era importante para él beber la copa de la ira de Dios, aquella copa que él, orando en Getsemaní, le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, la que tú quieras. Sí, mi hermano, es esa copa que tú y yo debíamos beber, la copa de la ira del Padre, pero fue diferida, y Cristo tomó nuestro lugar, y quería beber la copa hasta el final, y poder de esa forma cumplir con la justicia de Dios Padre, que había sido violada, transgredida, ofendida por causa de todos nuestros pecados desde Adán. Agotado de tanto sufrir, había estado toda la noche golpeado, maltratado, azotado. Simón tuvo que ayudarle porque no podía, no tenía fuerzas físicas para cargar aquel madero, no podía. Pero grande es nuestro Señor, maravilloso es nuestro Señor, que Él quería sufrir voluntariamente para que nosotros gocemos de la vida que no merecemos. Por eso, mis hermanos, como veremos un poquito más adelante en esta exposición, el Señor permaneció consciente hasta el final, hasta el último momento, hasta que Él entregó su Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque mientras nosotros ocultamos nuestros pecados por vergüenza, porque la carne y la concupiscencia prepara el escenario para pecar, hasta que no se satisface no va a parar. Si es un pecado sexual, está preparando el ambiente, el lugar, la oportunidad para cometer adulterio, para cometer fornicación o cualquier tipo de inmundicia en forma oculta. El que está por robar empieza a preparar la escena, empieza a preparar todas las cosas, maquinando cómo llevar el plan a cabo. El que está por mentir, el que está por estafar, el que está por hacer cualquier pecado, la concupiscencia, que es cobarde como todo pecador, quiere ocultar sus pecados, ocultar de que nadie lo sepa. Pero no hay cosa que no haya de ser descubierta, no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada. Y la sobriedad de mi Cristo en la cruz del Calvario significa que Él hasta el último momento sabía y era consciente de por cuál y por cuántos pecados tuyos y míos y de todos los que formamos su pueblo, Él estaba pagando el precio. Cuando uno va a pagar una deuda, lo primero que dice: ¿cuánto debo? Y quiere saber cuál es su deuda.
y si es posible pedir una refinanciación o alguna gentileza que le pueda menguar esa deuda para pagar. Ninguno de nosotros va a pagar a ciega. Todos vamos a preguntar qué es lo que yo debo, cuál es mi deuda para pagar con conciencia. Jesús no cometió ni un solo pecado, ni un solo pecado. Pero por nosotros el Padre lo hizo pecado. Y Él era consciente, sabiendo por cada uno de tus pecados y mis pecados pasados, presentes y futuros, los que vamos a cometer, los que hoy cometimos, porque el Espíritu Santo me va a traer convicción que por el pecado que acabas de cometer, el Espíritu Santo te va a decir, arrepiéntete, porque por ese pecado también pagó Jesús. Y Él no anuló el dolor. Por eso Él no tomó para estar ausente. Vemos nosotros otra parte más del versículo. Dice el versículo 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaban cada uno. ¡Qué soldados tontos! Estando a la par de aquel que le podía dar de regalo la vida eterna, estaban peleándose por unos trapos sucios y manchados de sangre para quedarse como trofeo. ¿Cuántos en estos tiempos? ¿Cómo representa? En esta turbulencia de vida, en esta agitación de la forma de vivir. ¿Saben, hermanos? En aquel momento en Palestina había mucha agitación social. El clima cuando murió Jesús no era el mejor. Había un malestar, ya había como un sentido de revuelta. Por eso Barrabás era uno de los sediciosos que levantaba, porque quería justamente derrocar o levantarse en contra de los romanos. Así que en Palestina había mucha de este ambiente feo, peligroso, por lo cual había muchos condenados. Atrapaban a uno, crucifíquenlo, lo mandaban a la cruz, muchos eran crucificados. Barrabás era uno de los que estaba para ser crucificado junto con los otros dos. Así que los soldados romanos ya estaban ejercitados con una experiencia en esta práctica. No tenían ni movimiento emocional, no sentían pena ni lástima por nadie. Estaban ya asqueados de ver sangre, estaban acostumbrados a matar malhechores, así que clavar unos clavos, golpear, meter trompadas, crucificarlo, para ellos era algo normal. Así que ellos no ponían la mirada bajo ningún aspecto en ninguno de los reos que morían. Pero vemos nosotros de que ese trabajo les impidió ver justamente qué estaba pasando en el Gólgota. Ese día no fue como cualquier otro. Ellos no se imaginaban a quién estaban crucificando. Ellos no sabían a quién estaban crucificando. Y tenían como una costumbre de quedarse con alguna de las prendas, como un trofeo, como diciendo: yo maté a este delincuente, yo lo crucifiqué. Trofeos de guerra, trofeos de victoria y de soberbia que puede haber. Oh, mis hermanos, qué terrible es estar a los pies de la cruz y no mirar el obsequio que tiene el Salvador. Por eso es que en esta humillación de crucificarle allí, desnudándolo, golpeándolos, maltratando, mi Cristo también padeció todo eso. Toda esa vergüenza. Ellos estaban allí ensañados y mucho más por la turba que pedían que le crucifiquen. Qué tortura prolongar el día. Algunos duraban hasta varios días de agonía. Algunos se desgarraban entero, colgados por los maderos, por la cruz. Pero saben, hermanos, estos soldados terminaron de crucificar a Jesús y se sentaron a jugar, a divertirse.
sin importar lo que estaba pasando en la cruz. Saben, hermanos, el Evangelio tiene ya 2000 años. Hace 2000 años que el Evangelio sigue permanentemente siendo anunciado por la boca de los fieles, de los heraldos, de los mensajeros de parte del Señor, de la iglesia de Cristo. Y cada día ese Evangelio recuerda que hubo un Salvador que dio su vida por el pecador. Pero saben, extrañamente, en este mundo, en este siglo XXI, en este mismo momento que nos toca vivir, por desgracia, desgraciadamente, muchos siguen todavía siendo indiferentes a la cruz de Cristo. Incluso algunos congregan, indiferentes al Señor, separados del Señor, con su mente totalmente puesta en las cosas terrenales. ¿Cuántos hoy tienen interés más en las cosas materiales, en los trofeos, en los logros personales, que mirar justamente el obsequio que tiene Jesús en la cruz del Calvario? Son embrutecidos por este mundo como estos soldados, que lo único que querían era cumplir con su tarea. Ese ejemplo de indiferencia ante la muerte de Jesús es el que vemos cotidianamente. Usted verá que esta situación que está pasando en el mundo no lleva a nadie a reflexionar si su condición espiritual está bien con el Señor. No lleva a nadie. Todos están pensando cómo poder volver a una vida normal, o cómo ganar, o cómo levantar su empresa o su patrimonio. Por cierto, es difícil la situación que viene. Pero ¿saben, hermanos? La cruz de Cristo sigue predicando un mensaje. Hay un mensaje que muchos todavía siguen repartiendo sus vestidos a los pies del Salvador. El que vive separado en este mundo de Cristo indiferentemente, pues vivirá separado para toda la eternidad de Cristo. Por eso es que el mensaje es que puedan ellos ver quién está muriendo en esa cruz. Que puedan alzar hoy sus ojos y meditar quién es el que murió en la cruz. Por eso es que Satanás se encargó de promover una película tan famosa como La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, donde lo único que la gente sale llorando, viendo, diciendo: pobre hombre, cómo maltrataron físicamente su cuerpo. Pero no es ese el mensaje. Hay un mensaje que no lo ven. Hay un mensaje que Satanás quiso oscurecer, llenando de tinieblas la hora de la muerte de Jesús. Hay un mensaje que no quiere Satanás que se escuche. Por eso es que su intento fue que Jesús se baje de la cruz, como para demostrar que Él es Dios y que crean. La cruz de Cristo que se levantó en el Gólgota es para enseñarnos algo. Si Cristo es el Rey, Él debe sentarse en un trono levantado para dar las órdenes y obtener la victoria. Pero Cristo, nuestro Rey, fue levantado en una cruz, y ni Satanás, ni los incrédulos, ni nadie se imaginó que desde una cruz, en vez de un trono, Él iba a lograr lo que nadie jamás iba a lograr. Que el Padre sea satisfecho en su justicia. Que la ira del Padre justa y santa sea propiciada, calmada por la sangre derramada de Jesús. La reconciliación del pecador con el hombre. La condenación para siempre del hombre de pecado crucificado juntamente con Jesús. La muerte y la destrucción del pecado en la carne de Cristo. La muerte de la muerte fue Jesús cuando Él resucitó. Por eso, mis hermanos, yo te invito en el nombre de Jesús. Yo sé que estás angustiado, que estás atribulado, como todos estamos aquí en este mundo. Pero no hay mayor remedio, no hay mayor consolación para un hijo de Dios
que contemplar el Calvario, el Gólgota, la cruz de Cristo. Allí está el mensaje que tú nunca te debes olvidar. Y allí está el mensaje que nunca debes dejar de proclamar. Porque allí está la vida. Él moría para darnos vida a nosotros. Por eso, mis amados hermanos, yo te invito en el nombre de Jesús a que una vez más vuelvas a reflexionar en quién es nuestro Señor, en quién es nuestro Salvador Jesucristo. Quiero terminar aquí para que el domingo podamos continuar contemplando la cruz. Pero ¿qué podría darte como una reflexión, como aplicación y como final de este pequeño viaje glorioso que haremos por la palabra para deleitarnos en nuestro Salvador? Primero, todo está planificado. Por eso Dios es glorificado cada segundo, porque se cumple todo lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Segundo, no hay nada que vaya en contra de sus planes. ¿Te das cuenta que todo se cumple conforme a su voluntad y a su propósito? Tercero, Dios se encarnó, vino a este mundo a cumplir el propósito eterno del Padre. Él vino a vivir, a morir, a resucitar por ti y por mí. Un día, tú y yo vamos a llorar de gozo al poder abrazar a nuestro Salvador cara a cara y decirle gracias, gracias. No alcanzan las palabras, no alcanza una eternidad para agradecerte. Pero Señor, gracias. Por eso es que Él te llamó como Simón de Cirene. Claro, Él cumplió muriendo en el Gólgota para que la palabra del Antiguo Testamento no quedase sin cumplirse. Él es un Dios veraz. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él fue el que no quiso beber nada para estar ausente. Él sabía perfectamente cuántos y cuáles eran tus pecados y mis pecados más secretos, que fuiste en confesión delante de Él, pues Él ya te perdonó porque Él conoce. No hay nada que se esconda de Él. Todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso es que cuando lo hubieron crucificado, ante el dolor, la vergüenza, la agonía, no hagas como esos soldados. No quites la mirada de aquel que te da la vida. ¿Sabes? Ojalá haya muchos hoy que se den cuenta que no es lo que necesitan, lo que anhela su corazón. Lo que necesitan es recibir lo que anhela el corazón del Padre. Y eso se logra con arrepentimiento de verdad, de todo corazón, de que tú eres un pecador y que sin la gracia del Señor y sin el arrepentimiento te irás al infierno, separado para siempre. Pero si tú te arrepientes y crees en el Evangelio de Jesucristo, lo que pasó en la cruz del Calvario, claramente recibirás ese regalo. Y no te importarán los trofeos terrenales. Podrás disfrutar de la bendición eterna que te da el Señor. Amado hermano y hermana que estás viendo y escuchando, que Dios te bendiga. No dejes que las circunstancias temporales oculten la maravillosa cruz y la victoria eterna de Jesús allí en el Gólgota. Por eso es que te invito en el nombre de Jesús a que medites esta noche y permitas que el Señor te hable y que te pueda convencer una vez más
como todos los días, diciéndote por su Espíritu, fue por ti, fue por ti. Lo hice para salvarte a ti. Oramos. Maravilloso Dios, Padre Celestial, amado Salvador Jesucristo, piadoso Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu Evangelio, gracias por el perfecto plan, gracias por la maravilla de la cruz. Gracias, Señor, porque en tu dolor había gozo en nuestra alma. En tu sufrimiento traías paz a mi corazón. En la inmundicia de los pecados nuestros que tú cargaste, había pureza como nunca en nuestra alma. Mientras tú morías, me dabas una nueva vida a mí. Mientras tú experimentaste el abandono del Padre por culpa mía, es allí donde fuimos abrazados por el Padre en reconciliación para siempre. Mientras tú estabas desnudo, nosotros fuimos cubiertos por tu justicia. Y como Adán ya no estábamos desnudos, fuimos cubiertos de Cristo. Gracias, Rey, por tanto amor, porque la sentencia de vida no se gritó desde un trono, sino desde una cruz. Allí tú dijiste, consumado es. Allí tú entregaste tu Espíritu para que nosotros vivamos. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no sentirnos deudores de ti? No nos alcanza la eternidad para hacer o devolverte, aunque sea un poquito, de tanto amor para con nosotros. Mi oración es por los hermanos que están alejados, Señor. Vuélvelos a ti, atráelos por tu amor y tu misericordia. Ayúdale que la luz del Evangelio, Señor, vuelva a brillar sobre ellos. Te doy muchas gracias. En Cristo Jesús nuestro Señor, para tu gloria. Amén.